sé, pero bueno, eh, hace tiempo que la hemos recibido nosotros. No dice de quién es, pero y es por eso que queremos compartirla con ustedes, ¿verdad? Y dice, ¿te has enamorado alguna vez? Es la sensación más hermosa que jamás podrás sentir. Enamorarse es vivir en las nubes, rodeada de flores, con esa persona especial que hace tu vida un paraíso de amor. Recuerdo que fue hace unos años cuando le conocí. Tenía una sonrisa brillante como un sol. Era una persona muy divertida e inteligente. Siempre supo qué palabras necesitaba oír o qué miradas necesitaba recibir. Era lo que había soñado toda mi vida, desde pequeña. Cuando te encuentras en esta vida con ese ser especial, no puedes más que entregarte completa a sus brazos, a sus besos, a su cariño. Le perteneces desde siempre y ya nada más importa. Comenzó como una típica historia de amor. Nos veíamos siempre en la misma cafetería, hasta que un día me dijo hola y me enamoró. Lo sé, no es una historia para hacer una película, pero fue con solo 4 letras que me puse a sus pies. El corazón es extraño a veces. Obviamente que esa tarde nos sonreímos y comenzamos a saludarnos cada vez que nos veíamos. Así fue que un día nos cruzamos en la fila de la caja y volvió a hablarme, pero esa vez ya no pude disimular mi encanto. El día de nuestra primera cita, se apareció con una cajita, como las que usan para poner los anillos de boda. En ese momento me dije, o le sobra el dinero o está mal de la cabeza. Como sea, creo que sería buena idea huir ahora mismo. Al preguntarle por la cajita, me dijo que traía un regalo para mí y que quería comprarme flores. La verdad, esperaba más que me trajera flores, no anillos. Pero las flores ya no significaban nada. Nos sentamos en el parque y me dio la cajita. Me dijo que la abriera y así lo hice, temerosa de lo desconocido. Dentro había un diente de león. Sí, una de esas flores silvestres de color amarillo que crecen en todas partes. Me dijo que decidió traerme una flor que representara mi fortaleza, en vez de una rosa, que es la flor más superficial que pudo imaginar. ¿Para qué negarlo? En ese momento me hizo derretir de amor. No pudimos más que besarnos y desear que el tiempo se detuviera para siempre en ese momento tan soñado. Jamás creí conocer a una persona tan inteligente, tan atenta, tan fuerte de mente, cuerpo y alma. Sin embargo, algo cambió. Solo sonreía entre amigos, o cuando habían visitas en casa. Ya no compartíamos tanto como antes, pero aún estaba a mi lado. Me cuidaba, me amaba, a su manera tal vez, pero me amaba. No es algo que ocurra siempre, pero a veces tiene poca paciencia. Es una persona con mucho carácter también. Impone respeto a simple vista. Hoy ha sucedido otra vez. Hemos discutido por una tontería. Se ha enfadado de verdad. Ya bastantes preocupaciones tiene y yo soy muy molesta. No es mala persona, tal vez necesita mi apoyo. Y critico cada cosa que hace o dice en vez de ocupar mi lugar y cuidarle. Sé que fue sin querer. Sé que me ama. Me cuida. Quiere lo mejor para mí. Y esto es tal vez su manera de hacerme entender cuando no atiendo a razones. Al principio, llegué a temerle. Era una tonta. Pero eso ya pasó. Ahora, viendo hacia el pasado, viviendo el presente e imaginando el futuro, me doy cuenta que ya no debo tener miedo, sino a mí misma.